ahí del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Al igual que en este tiempo, bueno, en aquellos días, entre el grupito de los 12 había incredulidad. No porque lo diga yo, claramente lo dice, ¿verdad?, la Escritura. Vamos a, ver algunos pasajes, ¿verdad?, que nos van a ayudar en la prédica, ¿verdad?, de esta hermosa mañana, mediodía ya. Dijimos que Primera de Corintios, capítulo número 15, los versículos 12 al 26. A ver, vamos a ver. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Bien, vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos ayude en la meditación y que podamos nosotros seguir con mucha fe, que podamos tener esa fe, esa confianza, esa esperanza de gloria, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente te damos las gracias por la bendición de estar en este lugar. Padre, el propósito de venir al templo es alabarte. El propósito de estar aquí es leer estos salmos, leer estas porciones bíblicas, escuchar la enseñanza en la escuela dominical, escuchar la predicación. Padre, que tu Espíritu nos ayude en nuestro diario vivir y que reflejemos la vida de Cristo, que llevemos este mensaje de salvación a aquellos que están todavía perdidos en delitos y pecados. Padre, gracias a ti, gracias a tu Hijo, al sacrificio que Él tuvo que padecer en la cruz, tenemos salvación y vida eterna. Pedimos por los nuestros, Padre, para que ellos tengan un encuentro personal con el Señor y por la fe en Él tengan esta seguridad de salvación y de vida eterna. Él se fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y agrega: en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones hay. Y tenemos esa fe, esa confianza, esa esperanza que ese lugar está reservado para todos y cada uno de nosotros los fieles. Ayúdanos pues. Sé con los hermanos aquí presentes, con los simpatizantes, con los niños. Pido por la gente que nos escucha por la internet, por la radio, que puedan darse el tiempo para escuchar, Padre, estas predicaciones que el hermano Jesús Cámara, pastor de Tecolotlán, transmite a través de la radio, Padre, que la gente pues pueda dedicar tiempo a escuchar pues la predicación. Ayúdanos pues, te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, tenemos 45 minutos más o menos, si no me equivoco, si no poco más, poco menos. Vamos a optimizar, ¿verdad?, el tiempo, haciendo mención, mis hermanos, de lo que veíamos el día viernes. Si lo recuerdan, el Señor fue sepultado. José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesucristo a Pilato, ¿verdad? Lo puso en un sepulcro nuevo. Fíjense, esto trae enseñanza, ¿verdad? Lo puso o lo envolvió en sábanas nuevas y limpias, ¿verdad? Lo mejor para el Señor. Tú le das lo mejor al Señor, tu tiempo, tus talentos, tus habilidades, tus diezmos, tus ofrendas. Otra vez, hermana, con los diezmos y ofrendas, ¿verdad? ¿Le das lo mejor al Señor o le das las obras, le das lo último? Hermanos, bueno, en su momento estaremos predicando de esto. Lo que a mí, y yo creo que a ustedes también les sorprende de aquellos hombres, permítame leer el versículo número 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense la manera de hablar de esas gentes. Aquel engañador: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí está,
ahí está una guardia, ir ustedes, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos, fíjense hasta dónde llegaron, ¿verdad?, estos hombres. Fueron con el gobernador, oye, nos acordamos de esto y de lo otro, manda, ¿verdad?, que aquella tumba, fíjense, vuelvo a lo que leíamos, ¿verdad?, fue sepultado en una cueva, rodaron una piedra. ¿Cuántos hombres se ocuparían para rodar una piedra más o menos de este tamaño? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres para rodar la piedra. La rodaron, pusieron un sello. Si han visto esos establecimientos clausurados, me imagino más o menos, si tú rasgas un sellos de esos, te metes en problemas legales. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, aquel sello estaba ya en la tumba después de que rodaron la piedra. Estaba una guardia. ¿Cuántos serían? 4 o 5, con espadas, con lanzas, cuidando la entrada del sepulcro. Hermanos, todo esto, el Señor ya estaba muerto. Fíjense, triunfante sobre. Bueno, yo de esta manera lo voy poniendo en el primer punto, sobre la tumba, la piedra, el sello, la guardia, la misma muerte, ¿verdad? Ya el Señor estaba muerto, no estaba dormido, como algunos piensan, como algunos creen, que se desmayó y que estuvo esos 3 días, las últimas horas del día viernes, el sábado completito y parte del domingo. No estaba dormido, hermanos, estaba muerto. Si expresamos o si leemos esta parte de la Escritura, Él expiró y entregó el Espíritu. Hermanos, Él murió por ti, por mí, entregó su vida en la cruz del Calvario, pero triunfante sobre la tumba, la piedra, el sello, la guardia, ¿verdad? Nada pudo detenerlo, ni la misma muerte. Bueno, el aguijón de la muerte es el pecado. Satanás mismo, mis hermanos, fue vencido. El mismo infierno va a ser vencido por el Señor Jesucristo. No hay cosa creada, no hay algo que tú digas, esto va a vencer, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. No, no lo hay. Si vamos a la Escritura, pues vamos a encontrar que el Señor es triunfante sobre todas las cosas. Bueno, aquellos hombres, me refiero a crema y nata de los de la religión, ¿verdad?, del sacerdote, el sumo sacerdote, escribas, fariseos, entre ellos los saduceos también, a lo mejor algunas multitudes, ¿verdad?, estaban en la misma sintonía que estos, ¿verdad? Nos acordamos que aquel engañador dijo que iba a resucitar al tercer día, cuando ya los profetas habían anunciado desde años antes que iba a pasar, o que iban a pasar 3 días en la tumba, pero que se iba a levantar victorioso. Tal cual, hermanos, sucede, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. No se quedó ahí, mucho menos en la cruz, como algunos todavía lo tienen ahí clavado. No está en la cruz, no está en la tumba, sino que resucitó y ascendió al Padre. Está a la derecha de Él intercediendo por ti y por mí. Somos pecadores y por eso ocupamos un intercesor, ocupamos un sacerdote, como lo expresábamos hace 8 o 15 días, el sumo sacerdote que necesitamos, uno que se compadece por nuestras necesidades, por nuestras debilidades también. Hermanos, allá está, a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí, triunfante sobre la tumba no lo pudo detener. Bueno, si vamos a la Escritura, hubo 2 o 3 o 4 resurrecciones, entre ellas la de Lázaro, si lo recuerdan, ¿verdad? Aquel hijo único de una mujer que iban ya rumbo al panteón a sepultarlo. El Señor también lo resucitó, pero volvió a morir, igual que Lázaro, igual que aquellos que fueron resucitados. Hermanos, ellos volvieron a morir. El Señor murió una vez y para siempre, y se levantó victorioso, así de que la tumba, hermanos, no tuvo o no pudo retenerlo. Ni la piedra, ni el sello, ni la guardia. Hubo un terremoto, dice la Escritura, de tal manera, fíjense, yo veía
en la televisión el ángel cuando quita la piedra como si fuera de unicel, la quita, ¿verdad? El Señor Jesucristo, bueno, ya ha resucitado. De hecho, las mujeres cuando van, y esto lo leían las hermanas, ¿verdad? En la mañana, leyeron 4, 5, 6 citas bíblicas muy acertadas con respecto a la resurrección, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó muy tempranito, resucitado, ¿verdad? Se le apareció, ¿verdad? A esas mujeres, santas mujeres, que iban con el propósito de ungir, ¿verdad? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Cefas, como lo decía el hermano, ¿verdad? También fue en esta ocasión iban Pedro y Juan. Juan, como más joven, corre, se adelanta, se asoma al sepulcro, no ve al Señor. Llega Pedro, se mete, ¿verdad? A aquel sepulcro, ve los lienzos ahí, el sudario aparte, y ahí en ese momento creyó. Hermanos, también en los discípulos había incredulidad, así como lo están escuchando, no porque el pastor lo diga, y posiblemente de la gente que nos escucha hay gente incrédula. Pues déjame decirte que los incrédulos, si no se arrepienten, no van a entrar en el reino de los cielos. No lo dice el pastor, lo dice la Escritura. Ojalá que no haya hermanos así en esta congregación incrédulos, sino que crean lo que dice la Escritura. Satanás mismo, hermanos, fue derrotado, ¿verdad? Si se fijan, en cada punto estamos viendo una cita bíblica para que tú corrobores que de veras el pastor está basando su predicación en la palabra del Señor. La muerte, el aguijón de la muerte, bueno, lamentablemente, bien, si vamos a estos versículos de Primera de Corintios capítulo número 15, es la muerte, ¿verdad? Satanás mismo, el mismo infierno, hermanos, va a ser derrotado. La muerte, el diablo, la bestia y todo lo que hay van a ser arrojados al mismo infierno, aquel lugar donde no va a haber tregua, 24/7 hirviendo en azufre, en fuego y azufre, dice la Escritura. Satanás, bueno, viendo esta parte 3, Satanás mismo fue derrotado, va a ser derrotado. Y fíjense, igual nosotros tenemos una lucha. Si vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo número 10, versículos 10 al 20, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Pero tenemos la armadura que Dios ha puesto al alcance de nuestra mano para hacerle frente al maligno. Hermanos, si nosotros tenemos eso a nuestro alcance, ya no se diga nuestro Señor Jesucristo. Él es todopoderoso, al igual que el Padre, y va a vencer. Ya venció a la tumba, ya quitaron la piedra, el sello, la guardia, ya venció a la muerte, ¿verdad? Satanás mismo va a ser vencido, ¿verdad? Y todos estos van a ser arrojados, ¿verdad?, al mismo infierno, donde no va a haber tregua. Triunfante, hermanos, sobre todas estas cosas. Y tenemos nosotros esa fe, esa confianza, que al igual que Él, ¿verdad?, nosotros vamos a triunfar. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la fe, por la confianza, por la esperanza, por lo que Dios, por lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros. Vamos a la parte media. No está aquí, ¿verdad? Si vamos a la Escritura, y principalmente a esos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, prefiero yo Mateo, Lucas, que son más amplios en escribir, ¿verdad? Cuando las mujeres llegan muy tempranito, por cierto es costumbre de nosotros los cristianos reunirnos muy tempranito el domingo de resurrección, a recordar, mis hermanos, a leer estas porciones bíblicas y recordar lo que pasó en aquella hermosa mañana del domingo de resurrección. ¿Verdad? Las mujeres van preocupadas, diciéndose una a la otra. Me refiero a María Magdalena, a Juana, las otras mujeres, ¿verdad?, cuando van al sepulcro. Bien, ¿quién va a rodar la piedra? Bueno, iban con esa preocupación. Al igual, ¿verdad?, nosotros
nos preocupamos por algunas cosas y bueno, pues es natural, es humano que nos preocupemos, ¿verdad?, por algo. Aunque hay en la iglesia de Quila superhombres, supermanes, ¿verdad?, que no se preocupan por nada. Bien, de alguna manera nosotros nos preocupamos como seres humanos. Estas mujeres iban preocupadas, ¿verdad?, porque quién iba a mover la piedra para ungir, ¿verdad?, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Era María Magdalena, la otra María, Juana, ¿verdad?, y otras mujeres que iban al sepulcro. De hecho, ya habían preparado las especies aromáticas con las que iban a ungir, ¿verdad?, el cuerpo del Señor, ¿verdad? Si vamos a este evangelio, Mateo 28, ahí en el versículo número 6, no está aquí, es a lo que quiero llegar, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor, y dice, vengan a ver, venga para que vean, ya la piedra estaba rodada. Bueno, ya esa preocupación ya no la tuvieron las mujeres, pero cuando ven a los ángeles, por cierto, con vestiduras resplandecientes, así lo vemos, ¿verdad?, en la escritura, su aspecto era como de un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Hermanos, ellas tuvieron miedo, igual que nosotros, ¿verdad? Yo creo que como seres humanos en una situación semejante, pues no sé, en un accidente, en un choque, en algo que nos suceda, tenemos miedo. Estas mujeres tuvieron miedo, ¿verdad? Ver algo sobrenatural, un ángel, bueno, aunque sea un ángel, pues, caray, la impresión, tenemos miedo, nos asustamos, ¿verdad? Yo en lo personal soy cobarde, no soy tan valiente, ¿verdad? Por cierto, hacen mención un himno que con nuestro valor, si hacemos frente a ciertas cosas, no es nada aquí. Estoy refiriendo a ese himno número 26, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, ¿verdad? Nosotros con nuestro valor no podemos hacer nada aquí, ¿verdad? Habrá gente, sí, muy valiente, pero en su momento una rodilla con otra le va a estar pegando de miedo, y más si se tratan de cosas del más allá, ¿verdad? Bien, estas mujeres tuvieron miedo, bajaron el rostro, pero aquellos ángeles, hermanos, tuvieron la capacidad de, bueno, decirles, miren, no se preocupen, el Señor no está aquí. Claramente lo leemos en ese versículo número 6 del Evangelio de Mateo, capítulo número 28, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, ¿verdad? Ellas se acordaron, los discípulos también. Fíjense este aspecto de que se acordaron, o sea que se habían olvidado. ¿Cuántas veces se te olvidan las cosas a ti? A mí seguido. Y más las mujeres, ¿verdad? Que dónde dejé la sal y ahí la andan buscando para echarle a la comida, ¿verdad? O vamos a buscar algo y ya se nos olvida en el transcurso de aquí a ahí. Hermanos, somos muy olvidadizos. Por eso es menester estar repitiendo estas porciones bíblicas que nos refresquen la memoria para que no olvidemos lo que en la palabra del Señor encontramos. Si no fuera así, al rato no sabríamos ni siquiera llegar al templo porque se nos olvida. A veces decimos, ¿dónde dejé mi Biblia? ¿Cuántas veces te han perdido las Biblias y que no sabes dónde? Hermanos, hay que estar muy conscientes de dónde dejamos las cosas y mayormente, ¿verdad?, lo que nos ayuda a tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Acordarnos de nuestra Biblia, de orar, de leer, de estudiar, de venir a los cultos, de sostenerlos con nuestra presencia, que no se nos olvide. No está aquí, ha resucitado. Venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Sí, en aquel lugar, en aquella tumba, ¿verdad? Ya no está aquí. Cuando llega Pedro, ve los lienzos aparte, aquellas sábanas y el sudario aparte, y fue cuando él creyó. Fíjense hasta cuándo. Los discípulos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan de aquel par de discípulos que encuentran a aquel personaje que no lo reconocen hasta que él da gracias por los alimentos? Da gracias por los alimentos. Hasta ahí lo reconocen. Pues es el Señor. No en balde ardía nuestro espíritu, nuestro corazón al escucharle. Hermanos,
dentro del grupito ya de los 11, porque Judas ya se había ahorcado. ¿Se acuerdan a uno que quiso meter la mano aquí en el costado? Que quiso meter los dedos en las marcas de los clavos. Exactamente, Tomás, ¿qué le dijo el Señor? No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, ¿cuántos incrédulos hay en esta congregación? Levanten su mano. Qué bueno, qué bendición que no hay ninguno, porque si eres incrédulo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Así lo dice la Escritura. Hermanos, ¿cuánta gente hay incrédula allá afuera? Hermanos, allá sí hay muchos, ¿verdad? Y de nuestros familiares, peor aún. ¿Verdad? ¿Cuántas veces les he dicho, tú siendo mi familiar, te vas a ir al infierno porque no me quieres escuchar lo que dice la Escritura? Hermanos, cuando tú le dices, ah, caray, hermanos, debemos de ser muy precisos cuando vamos y hacemos una visita. No arriar chismes, como a veces lo digo. No, ser muy centrados en la palabra. Y mayormente a esa gente que ya está gravemente enferma. Fíjense, quiero hacer mención de esto. Víctor, mi hermano, está casado con Lucía Reyes. ¿Verdad? Ayer antier, hace 3-4 días, mi hermana, la más chica, está enferma de cáncer. Pasó un día o dos, ya murió. De la edad de Beto, mi hermano. Hermanos, no tenemos la vida comprada. De un día para otro te puedes morir. Y si no estás preparado, si no estás a cuentas con el Señor, si no has vivido la vida cristiana, si la has vivido en apariencia, no vas a entrar en el reino de los cielos. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida, que la palabra sea una luz, una guía, que el Espíritu Santo, como lo hemos dicho, gobierne tu vida. Hermanos, esto es importantísimo. Si eres llamado a la presencia del Señor y te va a hacer el examen, hermanos, y no lo pasas, no vas a entrar al reino de los cielos. Arrepentimiento y fe, para el que no sabe. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que tener fe, no una fe ciega, sino una fe con unos ojotes así de grandes, basada en la Escritura, en el sacrificio de nuestro Señor, en esa resurrección. Hermanos, ahí está basada nuestra fe. Bien, vamos, no está aquí. El testimonio de los ángeles, ya lo vimos, capítulo número 24, 3 y 7. Leímos Mateo 28, ¿verdad? Cuando no está aquí, sino que ha resucitado. El testimonio de Cristo mismo. A ver, vamos a ver. Evangelio de Lucas. A ver, vamos a encontrarlo. Por cierto, son bases bíblicas que nos ayudan, ¿verdad? En la predicación, capítulo número 24, versículo número 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen. Bueno, en el camino a Emaús, ¿verdad? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Hermanos, a partir de ahí el Señor entabla una plática, ¿verdad?, con aquellos 2 discípulos que van camino a Emaús. A ver, vamos a ver. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Estoy leyendo ya el versículo número 26 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea. Bueno, ya es una porción, mis hermanos, que ustedes conocen muy bien. El mismo Señor Jesucristo da testimonio, ¿verdad?, de que ya no está en la tumba, ¿verdad? Apareció a los 12, primero a esas mujeres que fueron muy tempranito, a los discípulos, no estando Tomás, después estando Tomás, y después a más de 500 hermanos. Fíjense, ya el cristianismo para esas fechas había crecido. El testimonio de los discípulos del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue pieza importante para que muchos creyeran de las personas que le seguían, excepto estos que lo crucificaron, ¿verdad? Aquel sumo Sanedrín que mencionábamos, creo que fue el día jueves, ¿verdad? Cuando fue llevado a la casa del sumo sacerdote, donde estaban reunidos los del Sanedrín, 71 personas, ¿verdad? Estos no creyeron, ni después de que él resucitó, no creyeron, ni siguen creyendo, y va a haber gente así, ¿verdad? Por todos los tiempos va a haber gente incrédula. Vamos, hermanos, por la última parte. A ver, vamos a ver, muy tempranito el domingo se da la resurrección. Quiero, hermanos, con esto, bueno, ampliar un poquito y que quede validada la resurrección de nuestro Señor. Muy tempranito el domingo, con la resurrección, Cristo le da validez a la fe. Cristo, con su resurrección, le da validez a la fe. Hermanos, creo yo que todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres de fe. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, ¿verdad? La fe, dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. La fe, hermanos, es muy importante, como en una comida. ¿Qué es lo importante en una comida? La salecita, claro, la pimienta, sí, también, el orégano, ¿verdad? Si es un caldo de res, pues una ramita de cilantro, ¿verdad? Hermanos, en la vida cristiana, la fe es, podemos decirlo así, un ingrediente tan importante, ¿verdad? La fe le da validez, o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo le da validez a la fe que nosotros hemos depositado en Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A ver, vamos a esa hermosa carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la primera, capítulo número 15. A ver, permítame, yo leí los versículos 12, 13, 14 hasta el 18 más o menos. A ver, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ese hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, perdón. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Cristo el primero. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Levanten su mano. Amén. 1, 2, 3. Qué poquitos, ¿verdad? Hermanos, creo que todos los que estamos aquí somos de Cristo, ¿verdad? Mi esposa con 2 veces, sí, yo soy de Cristo, no bastó una mano, las 2. Qué bueno, levanten sus 2 manos, hermanos. Somos de Cristo. A ver, vamos a ver, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bien, hay un orden, ¿verdad? Cristo el primero, ¿verdad? Los que son de Cristo, Abraham, Isaac, Jacob, estoy hablando de los patriarcas, ¿verdad? Aquellas santas mujeres también, Sara, ¿verdad? Las esposas de estos patriarcas. Si vamos a la Escritura, pues vamos a encontrar a Ruth, a Noemí, ¿verdad? A Ana,
en el Nuevo Testamento, pues vamos a encontrar hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Que también en su momento, al igual que nosotros, van a resucitar, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar, todos vamos a morir, ¿eh? No hay uno que no vaya a morir, solo que el Señor viniera, que se oyera la trompeta. Dice el apóstol Pablo, nosotros que estemos con vida, si es que estamos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Entonces no vamos a morir si ya el Señor viniera. Pero bueno, a lo mejor tarda un poquito. ¿Y saben por qué quiere darnos más tiempo? Para que los que andan allá en pecado, hermanos, dejen aquello y se vengan, que reconozcan su condición. Dios por eso está dando tregua, ¿verdad? Para que la gente se arrepienta. Pero bueno, la gente entre más se está enlodando allá en el mundo, en el pecado, lamentablemente, y entre ellos muchos de los nuestros, ¿verdad? Pero bueno, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vamos a ver, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, creo yo que nos aterra, y mayormente a esa gente que no tiene esa seguridad de salvación, el que llegue el día de la muerte, ¿verdad? Imagínense para esas personas estar ya en la antesala de la muerte y no tener esa seguridad de salvación. Nosotros, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú lo dices así, adelante, no dejes que me muera ya, ¿verdad? Para estar, ¿verdad?, en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la resurrección valida la fe, valida la predicación. A ver, tiene el sello de la resurrección. La predicación, si nosotros, en base a estas porciones bíblicas, predicamos que Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó y ascendió al Padre, ¿verdad? La predicación tiene el sello de la resurrección. Le da validez a nuestra predicación, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, fíjense, el apóstol Pablo, muy enfático, ¿verdad? Dice, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. A ver, leo el versículo número 32. Y como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero claramente no erréis ignorando las escrituras, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, si la predicación no tuviera el sello de la resurrección, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Pobres cristianos, allá está el Señor en la tumba, ya están los puros huesitos, ya es pura tierra, y ellos pensando que van a resucitar. Hermanos, así diría la gente si el Señor estuviera ahí en la tumba, pero no está en la tumba, ni está crucificado, sino que está a la diestra del Padre, a la derecha de Él, intercediendo por ti y por mí. Hermanos, allá está el Señor. Fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos, y mandó al Espíritu Santo. Como dicen algunos de entre vosotros que no tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es el que nos ayuda todos nuestros días. Si dices o haces algo indebido, no es la conciencia, como decía, no recuerdo, Donnie creo, ¿verdad? No es la conciencia, es el Espíritu Santo. A veces no lo dejamos, hermanos, que se mueva, lo tenemos ahí contristado por nuestra manera de ser. El Espíritu Santo no sale de nosotros, vino para quedarse. Si no está así en tu vida, pobre de ti cuando llegues a la presencia del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo es el sello y la garantía que tenemos
Un papel, si no está sellado, no tiene validez. Si tú vas al norte y llevas tu pasaporte o tu visa, y si no está sellado, devuélvete. Así creo yo que va a estar revisando si es Pedro que tiene las llaves o si es el Señor revisando, ¿sí? A ver, pásale, aquí está tu nombre, ¿verdad? Hay que nuestro nombre esté escrito, ¿verdad?, en el libro de la vida. Tener esa seguridad. Vamos por la última parte. Si Cristo no hubiera resucitado, ya se los adelanté, estamos todavía en pecado. Resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en pecado. Como lo dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Resucitó para nuestra justificación. Hermanos, el sacrificio de Cristo, bueno, si vamos al Antiguo Testamento, por cierto, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenía el sumo sacerdote que ofrecer un sacrificio, una ofrenda por sus pecados, y tenía que ofrecer otra ofrenda por nuestros pecados, primero por los de él, y lo hacía constantemente, ¿verdad? No sé si recuerdas, hermano, ¿cuántos sumos sacerdotes hubo? 50 y tantos, si no me, hermano Diego. Hay un número de los reconocidos de 85. 85, bueno, gracias. 85 sumos sacerdotes. No todos los sacerdotes podrían entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, y esto era constante, ¿verdad? Moría un sumo sacerdote, no sé cómo lo harían, pero bueno, ponían a otro, ¿verdad? Cada año podía entrar al lugar santísimo. Si aquel hombre no se santificaba, no se purificaba y entraba al lugar santísimo, ahí moría. No lo dice el pastor, vayan a la escritura del Antiguo Testamento. Por cierto, se ponían una campanita. Ahora sí, el pastor está diciendo mentiras. Hermano Diego, se ponía una campanita. Cuando no se oía la clase a los hermanos. Ah, ya la tuvieron, entonces saben más que yo, ¿verdad? Sí, ya lo conocen. Bien, aquella campanita, si se oía, daba evidencias que estaba vivo, ¿verdad? Pero si ya no se oía, lo jalaban con la cuerda y lo sacaban, ¿verdad? De aquel lugar, si no me equivoco. Hermanos, estos sumos sacerdotes, bueno, eran pecadores, por eso ofrecían esta ofrenda, este sacrificio por sus pecados, y lo hacían constantemente, ¿verdad? Cuando llega el Señor Jesucristo, esto lo veíamos un día viernes, ni nada que ver con la tribu de los sumos sacerdotes, no, cambió todo totalmente, ¿verdad? El Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, por eso el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Cambió todo totalmente, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, estamos todavía en pecado. Él resucitó para nuestra justificación, ¿verdad? La fe es bien importante, arrepentimiento, fe, ¿verdad? Son las primeras doctrinas que se nos enseñan cuando tú, ¿verdad? Empiezas a escuchar el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Quién no se ha arrepentido de sus pecados? Yo creo que todos. Que sigamos pecando, bueno, lo hacemos, ¿verdad? A veces lo hacemos de vista, de pensamiento, de obra, de omisión, pero bueno, tenemos a un abogado, tenemos un mediador que nos defiende, tenemos a nuestro Señor Jesucristo allá al lado del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, no es la conciencia en el creyente, no, es el Espíritu Santo que nos dice, mira, dijiste mal esto, hiciste mal esto, pero si no sientes nada, como dice el apóstol Pablo, ya tiene la mente cauterizada. Si hiciste un pecado, lo vuelvo a hacer mañana y pasado mañana. Es que tienes ya la mente cauterizada, botada, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con respecto a eso. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos en pecado. Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, pero Él resucitó para nuestra justificación.
Y esto valida, hermanos, tanto la fe, la predicación, como nuestra justificación, ¿verdad? Ojalá, mis hermanos, que, pensemos en esto. Él se levantó triunfante sobre la tumba, el pecado, el sello, la guardia, el aguijón, que es la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Va al mismo infierno, hermanos. Lo escuchaba yo en la mañana. El Señor también va a destruir, ¿verdad?, al infierno. La parte media, Él no está aquí, sino que ha resucitado, y muy tempranito el domingo, con la resurrección, le da validez a la fe, a la predicación, a la justificación y a muchas doctrinas, ¿verdad?, que encontramos dentro de nuestra Escritura. Increíble para algunos, pero cierto. Dios nuevamente te bendiga.